Bueno, muy buenas noches. Al Señor les siga bendiciendo, el Señor les bendiga. Hoy tengo el privilegio de parte de Dios de estar con ustedes en una palabra del Señor, una palabra de parte de Dios. Vamos a esperar unos minuticos cortos para que las personas o los hermanos se conecten. Muchas gracias por sus saludos. También los bendigo. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, sus familias. Bueno, ya tenemos 3 minutos. Veo varias personas, varios de mis hermanos conectados. Entonces vamos a dar inicio. Entonces nuevamente, muy buenas noches para todos. El Señor les bendiga. El Señor les siga bendiciendo en sus hogares, en sus familias, en todas sus casas, en cada lugar donde quiera que estén. Que la bendición del Padre, del Señor y del Espíritu Santo esté con sus vidas. Quiero en este momento elevar una oración a nuestro Padre Celestial, y quiero que allí ustedes donde están en su casa me acompañen en esta oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, Padre Celestial, estás con nosotros, porque tú, Señor, sigues bendiciendo nuestras vidas, sigue acompañando nuestras vidas, Señor, en este tema, en este tiempo, Padre Celestial. Señor, te agradecemos porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has acompañado, nos has bendecido, nos has llenado de tu gracia, nos has llenado, Señor, de tu favor, de tu ayuda, Señor Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre Celestial, por esa compañía tan preciosa y por esas bendiciones tan grandes que hemos recibido, Señor. Te agradecemos, Señor, porque hasta el día de hoy tu protección, tu sanidad ha estado con nosotros, Señor. Ha estado, Padre Celestial, con nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Hoy te agradecemos, Espíritu de Dios, de nuestro corazón, Señor, y te decimos, Padre Celestial, que tú, Espíritu de Dios, eres nuestro Señor y sigues siendo nuestro Señor. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Padre Celestial, que la bendición, Señor, declaramos hoy, Señor, que siga, Espíritu de Dios, que siga más y más, Señor, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor, en nuestros empleos y trabajos, Padre Celestial. Que esa gracia tuya, ese favor, Dios, que tú has prometido para tus hijos, que tú has prometido, Señor, para aquellos que creen en tu palabra, para aquellos que creen, Espíritu de Dios, en ti, Padre Celestial, ese favor y esa ayuda, Señor Espíritu Santo, permanezca, Señor, hasta el último día de nuestra existencia aquí en la tierra, Señor Espíritu de Dios. Te agradecemos, Señor, te exaltamos, te alabamos, Señor, te honramos a ti, Espíritu Santo, te damos la gloria solamente a ti, Espíritu de Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esta palabra de parte del Señor quiero
compartirla con ustedes. Eso es, la preparé muy corta, pero quiero hablar hoy acerca de reconociendo mi identidad con Cristo. La identidad es algo muy importante en los seres humanos. La identidad, una de las definiciones de la identidad es conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. En nuestro mundo, en nuestro mundo secular, nuestra identidad nos basa o nos dice quiénes somos, qué tenemos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Tenemos derechos, nos regala derechos y también deberes. En el mundo espiritual, en el mundo de nuestro Señor Jesucristo, para los que estamos en los caminos de Dios, los que creemos, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, tenemos también una identidad. Y esa identidad con nuestro Señor Jesucristo nos da acceso a cosas que solamente en esta ciudadanía de los cielos, o para aquellos que creemos en Dios, tenemos ese derecho, o podemos nosotros usar ese derecho, o podemos nosotros tener esas bendiciones en el caso de nosotros los cristianos, o los que creemos en el Señor. Así que la Biblia en Efesios nos habla acerca de que en Él, cuando estamos en Jesucristo, tenemos bendición. Todo tipo de bendición nosotros la tenemos porque somos los hijos de Dios. Somos escogidos para un propósito. Somos sus hijos. En Él tenemos redención. En Él tenemos herencia. Tenemos un sello del Espíritu Santo. Y este sello del Espíritu Santo es lo que más, tal vez para mí, o para nosotros los que creemos, es lo más hermoso en cierta forma, porque el Espíritu Santo es nuestra ayuda, el Espíritu Santo es nuestro paracleto, es nuestro compañero. Él es el que nos levanta, que nos fortalece, el que nos recuerda su palabra, el que nos dice no temas, yo estoy contigo, el que nos dice yo soy tu Dios y yo tengo pensamientos de bien para ti. Tus pensamientos no son los que yo tengo para ti. El Espíritu Santo nos recuerda en su palabra que Él siempre tiene bendición para nosotros, que Él siempre está pensando lo bueno para nosotros. Podemos confiar y poder tener esa confianza y tener esa certeza de que nuestro Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios está con nuestras vidas. Y el deseo de Dios, o el deseo del Espíritu de Dios, de nuestro Señor, es que yo me encuentre con Él. Él es el deseo. Él siempre sueña y desea que nosotros, sus hijos, tengamos esa relación, tengamos esa comunión con el Señor. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, el Señor Jesucristo hizo algo magnífico hace más de 2000 años. Y todos lo conocemos y todos creo que lo sabemos y lo conocemos como el sacrificio de la cruz. Ese sacrificio de la cruz fue con un propósito. Y fue para darnos a nosotros una salvación, una vida eterna. Y todo yo creo que lo conocemos. Tenemos esa convicción y todo lo sabemos de esta manera. Pero al ver un poco más a fondo, hablando de nuestra identidad, hablando de nuestra identificación con Cristo, ¿qué fue en realidad lo que hizo en la cruz el Señor? Vamos a ir un poco así breve, rápidamente, ¿qué fue lo que Dios hizo en esa cruz? Después de morir, después de hacer este sacrificio por toda la humanidad o por todos aquellos que creen en la salvación o en el Señor. Nosotros tenemos en Él salvación. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo el sacrificio en la cruz? Porque recordemos que de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y también nos ha dado el poder de ser llamados sus hijos, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. En Romanos 8:14, nos dice de la siguiente manera: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una de las características que podemos decir que somos hijos de Dios es porque somos guiados por Dios. Y en Efesios 2:6, en Efesios capítulo 2, verso 6, aquí viene una de las características o uno de los puntos más importantes que Dios hizo, uno entre tantos, que Dios hizo en esa cruz. Dice Efesios capítulo 2, verso 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Nos levantó. ¿Qué hizo con ese sacrificio en la cruz? En el momento de resucitar, nosotros nos identificamos con esa cruz, con esa muerte. Él nos dio vida, nos levantó, es decir que nos sentó con Él en esos lugares celestiales. Nosotros, sus hijos, los que creemos, los que hemos recibido la sangre de Cristo en nuestros corazones, estamos sentados en los lugares celestiales. Esas son unas verdades espirituales, son unas verdades de nuestra redención. Aquí estoy hablando un poquito acerca de la redención. ¿Qué sucedió allí en esta cruz? En ese momento que el Señor resucitó, nosotros fuimos levantados con Él. Usted me está viendo, y para aquellos que de pronto irán a mirar este video más adelante, usted es levantado de su condición de muerte, de su condición de donde estaba anteriormente, en el pecado. En el versículo 7 dice de la siguiente manera: de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Cómo se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Nosotros, sus hijos, nosotros los que creemos y estamos identificados con la sangre de Cristo, estamos identificados con el favor de Dios, podemos decir que en tiempos futuros Dios puede ponernos a nosotros como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Cómo se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cuál es ese favor que nosotros tenemos? Yo no sé, no conozco sus vidas, no conozco lo que ustedes viven, sus necesidades, pero hasta donde lo poco que sé, hasta lo poquito que yo sé, es que la iglesia ha sido bendecida. Ha sido bendecida, ¿por qué? Porque no se ha encontrado tanta necesidad, ¿verdad? Tal vez ha habido personas que han ido a la casa de mi pastora Marta, un saludo especial para mi pastora Marta. Pero esas personas, hasta donde tengo claro, no son todos de la iglesia. No son todos de la iglesia. Eso que me da a entender que la ayuda, que el favor de Dios está con la iglesia. No solamente la de nosotros, sino también otras iglesias o aquellos hermanos que pertenecen a muchas denominaciones o iglesias o que creen en Dios.
Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si... ¿Por qué no me siento a veces bendecido? ¿Por qué a veces no me siento así identificado con la identificación o con la muerte de Cristo Jesús? Bueno, podemos hablar mucho de esto. Hay muchas causas por qué no me siento identificado con las bendiciones de Dios, ¿verdad? Pero hoy quiero que lleves algo muy claro en tu mente. Quiero que lleves algo claro en tu mente. Y si tú puedes decirlo allí en voz alta, dilo. Di, Señor, reconozco tu amor por mí. Acepto que tú me resucitaste de mis delitos y pecados. Tengo que, en cierta forma, decir que una de las cosas que de pronto que nos aleja de Dios, que no deja que yo me sienta identificado con la muerte de Cristo o con las bendiciones de Dios, con lo que Él tiene para mi vida, es el pecado. Es el pecado. ¿Y qué es pecado? Es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Es decir, todo lo que no es voluntad de Dios es pecado. No aceptar al Señor Jesús en nuestros corazones es pecado. No aceptar su voluntad, hacer nuestra propia voluntad, hacer lo que a mí, como dicen por ahí en algunas ocasiones, hacer lo que a mí se me da la voluntad, es pecado. Hacemos lo que está en contra de la palabra del Señor. Seguir las corrientes de este mundo es pecado. Seguir los deseos de este mundo es pecado. Decir mentirillas o decir mentiras es pecado, ¿verdad? La desobediencia a la voluntad de Dios es pecado, ¿sí? No creer en Dios, no creerle a Dios es pecado. Ahora, usted podrá decirme, pero ahora todo es pecado. No, no todo es pecado. Cuando yo me identifico con Cristo, cuando yo estoy en Él, creo sus bendiciones, obedezco sus mandamientos, estoy en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para mi vida es que yo la adore. La voluntad de Dios para mi vida es que yo crea sus bendiciones. La voluntad de Dios es que yo obedezca sus bendiciones. La voluntad de Dios es yo aceptar la vida de Dios en mi vida. En conclusión, el pecado es el que nos aleja de esas bendiciones. El pecado es lo que nos aleja de mi identificación con Cristo, ¿verdad? El pecado siempre nos va a sentir inmerecedores de lo que Dios, inmerecedores de la gracia de Dios, de lo que Dios tiene para mi vida. El pensar diferente a la palabra del Señor, el pensar diferente, esto no es de Dios, es pecado. Entonces eso me aleja de la voluntad de Dios, me aleja de lo que Dios tiene para mi vida. Y dudar también de Dios, dudar del favor de Dios es pecado. Dudar de lo que Jesús hizo en la cruz es pecado. El propósito de Dios para la iglesia, el propósito de Dios para nuestra vida como hijos de Dios, está hay más adelantico en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3, verso 6. Verso 6 dice de la siguiente manera:
Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Escuchémosle aquí de parte en la Biblia, en la traducción viviente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Yo no sé si usted se alegra, pero nosotros, usted y yo, le pertenecemos a Cristo. Y uno de los misterios que esconde la cruz, lo podemos ver en el capítulo 1, verso 9 del mismo Efesios, dice de la siguiente manera: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En la nueva traducción dice, de verso 9, dice: ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. ¿Por qué Satanás mató a Jesús en la cruz, en cierta forma? Cuando Jesús en la cruz murió, Satanás creyó que había ganado. Él dijo: yo gané. Pero lo que no sabía era el misterio, como decía aquí en el apóstol Pablo a los Efesios, el misterio era que él iba a morir, y que por ese sacrificio en la cruz iba a darnos a nosotros, sus hijos, aquellos judíos y gentiles. Los gentiles somos nosotros, o sea, nosotros, usted y yo, tenemos las bendiciones. Por eso al iniciar la prédica les dije: en Él tenemos herencia, en Él tenemos bendiciones, en Él tenemos propósito, en Él tenemos un sello que es el Espíritu Santo, en Él. Y tenemos la gracia, que porque la gracia es que nosotros somos salvos por esa gracia, por ese favor, por esa ayuda, por esa misericordia inmerecida. Es que nosotros tenemos esa salvación. Y el versículo más adelante, el versículo 10 del mismo capítulo 3 de Efesios, nos dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. Sabemos que la iglesia es usted y yo, ¿verdad? Utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Usted y yo tenemos un deber, un propósito como ciudadanos del cielo, como hijos de Dios, que nos identificamos con su muerte, que nos identificamos con esa crucifixión en la cruz. Y es que nosotros tenemos autoridad sobre los principados y potestades. Recordemos que Él sometió todas las cosas, como lo dice anteriormente Efesios. Sometió todas las cosas y los dio, sometió las cosas por debajo de los pies, y le dio esa autoridad. Esa misma autoridad se la dio a usted y a mí, que somos la iglesia, y a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Y recordemos que dice también Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra bendición está en los lugares celestiales. Nuestra autoridad está en los lugares celestiales. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra aquellos potestades que se quieren apoderar de las mentes de las personas.
los pensamientos, las emociones. Esa es nuestra lucha. Y como deber de nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, es apoderarnos de esa batalla, apoderarnos de esa palabra y liberar las mentes y liberar a aquellas personas que están tal vez atadas por ciertas circunstancias y en sus problemas, en sus dificultades. Y esto también es un reto. Esto también podríamos definirlo como un reto, porque aceptar esto y liberar a una persona en oración, predicar la palabra, a veces se convierte en un reto. Pero la Biblia dice que esto es para valientes. El reino de Dios es para valientes. Y los valientes son los que asumen el reto. Le voy a comentar así rápidamente un testimonio. Tengo un amigo allí en el trabajo que él sabe pues que yo soy cristiano. Y él decía pues que los cristianos, algunos son mentirosos, o lo que dice la Biblia en algunas cosas se contradicen, que no son, o que son aburridos, que son totalmente ¿cómo lo podría decir? Fuera de lo común, ¿sí? Que la Biblia en ocasiones no es como llamaríamos como desafiante o enérgica como son las palabras de él. Y yo le decía a él, bueno, a usted le gustan los retos, ¿verdad? Porque él es joven y es muchacho y yo le decía, listo, ¿a usted le gustan los retos? Pues yo te reto a que le creas a Dios. Te reto a que vayas a una iglesia. Te reto a que aceptes al Señor Jesucristo. Te reto a que creas y obedezcas lo que dice la Biblia. Él se quedó pensando y se quedó callado. Y después se fue y al siguiente día volvió y me buscó y hablamos. Y me dijo, sí, sabe que sí, tiene toda la razón. Pero ahorita no quiero aceptar ese reto. Bueno, seguimos hablando de otros temas, pero ¿a qué voy con esto? Hablar a veces la palabra de Dios, liberar, como dice acá, asumir esta responsabilidad en cierta forma de ser o de llevar esta palabra a aquellos que no conocen de Dios. Y también envío este mensaje también para aquellos que de pronto verán o miran este mensaje. Recuerda algo. El Señor hizo ese sacrificio por toda la humanidad. Por toda la humanidad, para todo aquel que le cree, pues no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si tú quieres tener la vida eterna y quieres tener los beneficios de Dios como iglesia, pues yo te reto a que aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón. Que la palabra, que esta Biblia esté en ti, que esté en tu vida, que esté allí viviendo todos los días de tu vida, de tu existencia, en todo lo que tú haces. Cristo te ama, Cristo está contigo. Y nuestra identidad como hijos de Dios no debemos perderla. Nuestra identidad como hijos debemos afianzarla, estar firmes, creyendo en lo que Dios ha dejado para nuestras vidas. Y quisiera ya ir concluyendo, ir cerrando con este versículo. Dice el mismo Efesios capítulo 3, verso 17, en la versión traducción viviente. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él.
A medida que nosotros vamos confiando en Dios, a medida que nosotros vamos creyendo en Dios, vamos declarando la palabra y dejando que la palabra de vida en nuestros corazones, vamos echando raíces. ¿Por qué? Porque dice, entonces Cristo estará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Las raíces que nosotros debemos echar en Dios son el conocimiento de su palabra y el uso de su palabra. Quiero animarles, mis amados hermanos, a que esta palabra, nuestra identificación con Cristo, se vuelva real en nuestras vidas, se vuelva vida, se vuelva siempre radicada en nuestros corazones. Si leemos un poco anteriormente unos versos del capítulo, en el mismo versículo del capítulo 3 de Efesios, el versículo 17, en la versión Reina Valera dice de la siguiente manera: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Cómo debe estar la palabra de Dios en nuestros corazones? Arraigados y cimentados. Es decir, estar ahí fuertes. Que a pesar de las circunstancias, de los momentos difíciles, la palabra de Dios está sembrada. La palabra de Dios dice que ni hambre, ni tribulación, ni angustia, en fin, etcétera, etcétera, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En nosotros debe estar sembrada esa palabra. Y algunos podrán preguntar, ¿y nuestras circunstancias qué? De lo que estamos viviendo, de este COVID-19. ¿Qué pasará? No sé el Señor hasta cuándo tendrá la respuesta, pero lo que sí sé es que Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar allí proveyendo lo que Él tiene en sus riquezas. Y yo te digo una cosa, el Señor ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tú identificas esta noche, si tú te identificas con Cristo y aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón, entonces podrás decir: mi Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Si permanecemos en Él, podremos decir que Él está a nuestro favor, que Él está a nuestra ayuda. Podemos confiar plenamente en eso. Mis amados hermanos, quería simplemente compartir esta hermosa palabra con ustedes. Yo sé que hay mucho que hablar, hay mucho que decir acerca de la identidad con Cristo. Es un tema bastante extenso, pero quería simplemente resumir estos puntos importantes. Y quiero cerrar con el mismo versículo que leí al principio, el capítulo 2, los versículos 6 y 7. Nuevamente leo a favor de ustedes. Pues Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo
y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Si usted lo cree, escríbame ahí, aleluya, gloria a Dios, lo creo. Y confiéselo con su boca. No le dé pena donde quiera que esté. Y el versículo 7 dice, de modo que en los tiempos futuros, hay un propósito para ti y para mí en los tiempos futuros. Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Tenemos una gracia y una bondad de parte del Señor que está a nuestro favor, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Esto me da a entender algo. En nosotros hay algo, una fuerza, que es el Espíritu Santo. Yo quiero que en esta noche, allí donde tú te encuentras, levanta una oración. Empiece a agradecer al Señor porque hasta el día de hoy tú estás bien. Hasta el día de hoy tú tienes bendición. Hasta el día de hoy, tal vez algunos con dificultades, otros no. Pero el favor de Dios está contigo. El favor de Dios está allí en tu casa y con tu familia. El favor de Dios, la ayuda de Dios, la misericordia de Dios está contigo. Y dile allí al Señor, yo te creo. Hoy en esta noche te acepto. Me reconozco tu sacrificio en la cruz. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Reconozco ese favor, esa gracia que me salva, esa gracia que me ayuda. Hoy esta noche reconozco que tú eres mayor que yo. Hoy esta noche me identifico con tu misericordia, con tu gracia. En esta noche yo creo en tu bendición. En esta noche yo creo por mi milagro. Yo creo por mi bendición. Di allí con tus palabras, allí donde te encuentres, que la bendición de Dios está a tu favor. Di, Señor, yo creo, yo lo creo. Tú has prometido que tú vas a estar conmigo todos los días, que la bendición tuya, tú has prometido en tu palabra que en ti yo tengo herencia. Tú has prometido que tu bondad va a estar conmigo, con tu ayuda va a estar conmigo. Tú has prometido que el Espíritu Santo va a estar conmigo. Y dile allí al Señor, Señor, ayúdame. Bendíceme, levántame, fortaléceme. Mira esta dificultad que estoy viviendo. Mira que necesito, Señor. Dime qué hago. Háblame. Yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentir allí tu abrazo, yo quiero sentir tu ayuda, yo quiero sentir que la palabra, tu palabra se vuelva vida en mí. Si tú lo crees allí, recibe esta palabra. Recibe esta palabra para tu vida. Dios no te va a abandonar. Dios está contigo y te va a fortalecer y te va a llenar de gracia, te va a llenar de favor, te va a llenar de misericordia y Dios te mostrará la salida, Dios te mostrará el camino que debes tomar.
Gracias, Señor Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, mi vida, Padre Celestial. Tú permites, Señor Espíritu de Dios, esta palabra, Padre Celestial, para todos aquellos que están viendo, Señor, para todos, Padre Celestial. Espíritu de Dios, tú has dejado autoridad, Señor Espíritu de Dios, para tu iglesia. Espíritu de Dios, bendigo la vida, Padre Celestial, de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo la vida, Señor Espíritu de Dios, de cada uno, Padre Celestial. Mira, Señor, el corazón de cada hermano que está allí, Señor. Mira cada corazón, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendición, bendición, Señor Espíritu de Dios. Bendición, bendición. Simplemente podemos decir, Señor, gracias porque en ti dependemos. En ti estamos. En ti, Señor, podemos encontrar sabiduría, podemos encontrar todo lo que nuestra alma necesita para seguir, para prosperar, para levantarnos, Señor. Dios, yo te pido, Padre Celestial, que si hay algo de pecado en nuestras vidas, Señor, te pido que perdones y que quites y que borres totalmente este pecado, Señor. Y que la redención podamos entenderla en nuestros corazones, para poder así tener esa ayuda divina. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Era una corta palabra de parte de Dios. Como les dije al principio, hay mucho por qué hablar, por qué decir del tema, pero quería ser muy concreto en este tema. El Señor les bendice, el Señor les bendiga, les siga llenando de sabiduría, llenando de su presencia, de su gracia, de su espíritu sobre cada casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro, Señor, que el Espíritu de Dios reposa sobre cada vida, reposa sobre cada hogar. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Espíritu Santo, declaro bendición y unción sobre cada vida, sobre cada hogar. La bendición tuya y el favor tuyo, Espíritu Santo, sobre cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Que estén muy bien. Y nos veremos en una próxima oportunidad.